Comenzamos esta lección de este primer día del mes, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Seguimos con la lectura del Evangelio de Mateo en el capítulo 8. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Comenzaron a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con el texto de ayer, ¿no? Cruzó la barca, la tormenta, Jesús durmiendo, se calma, ¿no? Y esto de quién es este hasta que el mar y el viento le obedecen, ¿no? ¿Se acuerdan? Hoy vemos que ese viaje llega a su fin, llegan a una región que no es propiamente del pueblo de Israel. Se encuentra en una situación con dos endemoniados que salen de los sepulcros, seguramente son las afueras de la ciudad donde estaban todos los cementerios normalmente. Dice que eran tan feroces que nadie podía pasar. Acá vemos algo muy fuerte, es como estos endemoniados lo reconocen al Señor, ¿no? Y hay una frase, eso de: ¿qué crees? ¿Viniste aquí para atormentarnos antes de tiempo? Bueno, más allá del antes de tiempo, ¿no? Venís a atormentarnos. Y no habla Jesús, solamente está con su presencia, una presencia que marca. Y fíjense cómo lo que dicen, ¿no? Dicen: si vas a expulsarnos, suplicaron a Jesús, si vas a expulsarnos, envíanos esa piara. La piara es ese conjunto de cerdos, ¿no? Y esa piara, él solamente dice: vayan, la orden, ¿no? Ni siquiera le dice: lo expulsó, nada, vayan. Es decir, hace esa liberación va a los cerdos, esos cerdos se caen al acantilado. Y la historia sigue diciendo que vinieron los pobladores y al ver que su negocio se había roto, porque eran sus cerditos para vender, seguramente para comer, hace que se vayan. En este evangelio, propiamente, no aparece qué pasa con estos dos endemoniados. A mí me deja pensando que a veces algunos silencios hablan. Es interesante ver que hay dos hombres
que vivían entre los sepulcros, entre los muertos, que eran tan feroces que nadie se podía acercar, que hoy están sanos y liberados, pero la atención de la gente del pueblo va hacia los cerdos. ¿Qué te dice este texto? ¿Qué te dice? Te dice este Jesús que la sola presencia hace que lo reconozcan incluso los demonios. ¿Qué te dice este texto? Que la única palabra que Jesús dice es vayan. ¿Qué te dice este texto? Que a los pobladores solamente le interesaba lo material y no la sanación y quizá la salvación de dos personas. Dos personas que eran nuevas. ¿Qué te dicen esto de cómo nos arruinaste el negocio, entre comillas, lo echamos a Jesús? ¿Cuántas veces nuestra mirada está torcida y no termina de ver la salvación en hechos que quizás son más pequeñitos, más profundos? Quizá incluso que algunos actos de salvación de Dios van en contra de nuestros intereses personales, económicos, la mirada nuestra. ¿Qué te dice esto? Que el Señor tiene una palabra que puede hacer que cada uno de nosotros quede liberado. Quizá una última pregunta podría ser, o un pedido de gracia, ¿de qué crees que te libere? ¿Qué demonio interior tenemos que necesita ser liberado? ¿En qué momento estás quizá entre los muertos? ¿En qué momento somos tan feroces que haya gente que no quiera encontrarse con nosotros? Te dejo muchas preguntas para que vos puedas rezarlas. Te invito a meterte en la escena, imaginarte el lugar, intentar oír, ver lo que sienten cada personaje y lo que siente Jesús y lo que dice. Solo una palabra: vayan. En una gran escena, podríamos decir. Dile al Señor que te acompañe y te ayude en este rezar con la palabra. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Disfrutemos esta oración.